Hemos estado trabajando en clase con variables y hemos visto la practicidad que las variables nos ofrecen para realizar, por ejemplo, cálculos. En el caso de Scratch, vamos a repasar un ejemplo ahora para ver cómo, empleando dos variables en este ejemplo, podemos almacenar en cada una de ellas un valor que el programa nos va a pedir para cada variable, y luego podemos hacer con ellas, distintas operaciones. En el caso de hoy, sumar dichas variables. Vamos a ver en este ejemplo cómo se realiza el procedimiento de asignar una respuesta del usuario para almacenarla en la variable. Repetiremos ese proceso un par de veces para guardar cada valor en su variable correspondiente, y luego vamos a sumar estos valores. Es un ejemplo sencillo, solamente para repasar lo que hemos estado estudiando en casos anteriores. Ahora bien, podemos hacer muchísimo más con variables. Este ejemplo que está aquí realizado en Scratch es obviamente un ejemplo visual muy práctico para ver las posibilidades en un sentido básico, podríamos decir, y a partir de ahí desarrollar muchas cosas más. Este concepto de variables lo podemos trasladar a todo ámbito de programación que nos imaginemos. Y de hecho, el manejo de variables no tiene una gran diferencia entre un lenguaje y otro. En el caso nuestro, que estamos trabajando con entornos basados en Linux, podemos recurrir justamente al propio intérprete de comandos para ver cómo realizar una tarea similar a lo que acabamos de hacer en Scratch, utilizando el intérprete de línea de comandos de Linux, justamente, que ahora lo vamos a ver en un momento. Y también lo podríamos realizar utilizando, por ejemplo, otros lenguajes de programación, de lo cual veremos algunos ejemplos también, en lo cual nos va a comprobar que manejar variables es una tarea muy práctica en realidad para tareas más complejas. Y si nos fijamos con atención, la diferencia entre un entorno de programación y otro, obviamente que hay cambios, pero la estructura general en muchos casos sigue una apariencia similar, al menos en esto que estamos viendo hoy. Primer ejemplo que veremos, utilizaremos el intérprete de comandos de Linux. Generalmente se trata de Bash.
de lo cual hablaremos un poco más adelante, y vamos a ver un ejemplo un poco más simplificado a lo que hemos visto y agregarle algunos contenidos adicionales a medida que se pueda para mejorar. ¿Qué les parece si ahora utilizamos un lenguaje un poquito más avanzado? Vamos a recurrir a Python en este momento y vamos a hacer algo similar con dicho lenguaje. Ahora, es importante recordar algunas reglas que hemos comentado. Algunas son reglas, otras son consejos, pero es bueno tomarlas en cuenta. Recordemos que cuando trabajamos creando programas, el orden de las cosas es importante, como una receta, no nos podemos saltear pasos. O sea que es bueno ser prolijos, estructurados, saber bien lo que estamos haciendo. Para eso puede resultar útil escribir en una hoja de papel una línea de ruta de lo que queremos lograr y trazar los distintos elementos del programa como si fueran dibujos. Otra cosa a tener en cuenta es cuando trabajamos con variables. Ya dijimos que Scratch admite trabajar con espacios en los nombres de las variables, pero créanme que es bueno acostumbrarnos a no usar dichos espacios, porque los lenguajes más avanzados no lo permiten. Entonces un buen consejo es utilizar nombres de variables que nos recuerden qué cosa se va a guardar en ella. Tienen que tener sentido los nombres. Que los nombres no tengan espacios y de ser posible que siempre empiecen por una letra, aunque pueden tener letras y números.